Si últimamente te cuesta dormir profundamente, si vas al baño con demasiada frecuencia durante la noche, si tu mente ya no está tan clara como antes, o si te das cuenta de que has dejado de sentir deseo no porque no lo quieras, sino porque tu cuerpo parece no responder, entonces escúchame con atención. Puede que no se trate simplemente de la edad. Puede que lo que estás viviendo tenga una causa mucho más sencilla y también mucho más reversible de lo que imaginas. Soy el doctor Mohit Khera, urólogo y especialista en salud masculina, con más de 30 años acompañando a hombres mayores de 60 años a recuperar la fuerza, el equilibrio y el sentido de masculinidad que pensaban perdido para siempre. Y hay algo que la mayoría de los médicos no dicen. Muchos hombres mayores no están perdiendo su energía porque el tiempo los haya vencido. La están perdiendo porque han dejado de cuidar una parte esencial de sí mismos. Una parte que influye en todo: el sueño, la memoria, la circulación, el estado de ánimo y sí, también en la sexualidad. Y no me refiero a grandes tratamientos ni a pastillas caras. Me refiero a algo mucho más íntimo y mucho más humano. Hoy quiero hablarte con total claridad sobre las consecuencias reales que tiene abandonar el placer propio a medida que envejecemos. Voy a explicarte cómo este pequeño acto tan personal, tan silencioso, puede impactar directamente en tu próstata, en tu cerebro, en tu corazón, en tu sistema inmune y, sobre todo, en tu sentido de identidad. Y lo más importante, te mostraré cómo volver a conectar contigo mismo de una manera sencilla, natural y profundamente transformadora. Al final de este video, compartiré también una breve meditación con afirmaciones positivas que muchos de mis pacientes han utilizado para recuperar la confianza, la energía y la sensación de estar vivos de verdad. Pero antes de empezar, te pido algo simple. Si este mensaje resuena contigo, si te reconoces en alguna parte de lo que acabo de decir, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos que preparamos para ti. Y si quieres hacernos saber que estás aquí, que estás presente y comprometido con tu bienestar, deja un comentario con el número 111. Y si no, deja un 0 y dime cómo podemos ayudarte mejor. Tu voz importa y tu historia también. Muy bien, entremos de lleno en lo que vinimos a hablar hoy. Porque si bien envejecer es natural, perder vitalidad no lo es. Y eso es algo que quiero que recuerdes en cada palabra de este video. Lo que vas a escuchar a continuación no son opiniones, ni frases hechas, ni consejos vacíos. Son realidades que he visto una y otra vez en hombres como tú. Hombres que un día dejaron de tocarse, de escucharse, de prestarle atención a esa parte íntima que los acompañó toda la vida y que sin darse cuenta empezaron a deteriorarse en silencio. Pero también he visto lo contrario. He visto cómo recuperar ese contacto, esa conexión, puede cambiarlo todo. No de un día para otro, claro está, pero sí paso a paso, con pequeños gestos, con decisiones conscientes y con el compromiso de no rendirse ante el tiempo. Por eso, quiero que prestes atención a cada una de las 7 consecuencias que te compartiré hoy. No para asustarte, sino para ayudarte a ver con claridad lo que quizás nadie te ha dicho. Y si alguna de estas verdades resuena contigo, si alguna te hace decir en silencio, «Eso me está pasando a mí», entonces quédate hasta el final, porque ahí te guiaré en una práctica breve, sencilla y profundamente transformadora, que puede ayudarte a reconectar con tu cuerpo, tu energía y tu presencia. Empecemos por la primera consecuencia, y tal vez también la más ignorada, lo que sucede dentro de ti cuando dejas de liberar tu cuerpo de forma regular. 1. La próstata olvidada y el precio de callar. Todavía recuerdo a don Ernesto, un hombre de mirada firme y espalda recta, con más de 70 años encima y una vida de trabajo honesto. Se sentó frente a mí con una mezcla de orgullo y resignación en el rostro. Me dijo en voz baja, como si le diera vergüenza: «Doctor, pensé que esa parte de mi vida ya no importaba, pero últimamente me despierto 4 o 5 veces cada noche solo para ir al baño. Ya no descanso, ya no soy el mismo». Lo que don Ernesto no sabía, y lo que muchos hombres tampoco saben, es que la eyaculación regular, incluso a través de la autoestimulación, es fundamental para el funcionamiento sano de la próstata. No se trata de placer por placer, se trata de salud. La próstata no es una glándula pasiva, es un órgano dinámico, que produce líquido, que se expande,
que se contrae y que necesita moverse, como cualquier músculo del cuerpo. Cuando dejamos de estimularla, cuando el líquido prostático se estanca, comienzan los problemas. Inflamación, presión interna, sensación constante de pesadez en la vejiga, dificultad para orinar, urgencia e incluso dolor. Y a veces, esas molestias se vuelven parte de la rutina sin que uno se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. He visto hombres fuertes terminar necesitados de cirugía solo para aliviar esa presión que podría haberse evitado con un simple acto de autocuidado. Lo más duro es que no lo saben. Nadie se los dijo. Nadie les explicó que un cuerpo sin liberación regular se convierte en un terreno fértil para la congestión, para la hiperplasia prostática benigna, para infecciones y hasta para el cáncer. Estudios recientes han demostrado que los hombres que eyaculan más de 21 veces al mes reducen de forma significativa su riesgo de desarrollar cáncer de próstata. ¿Y sabes qué es lo más interesante? No estamos hablando de comportamientos obsesivos, ni de volver a sentirse joven como a los 20. No se trata de fantasías, se trata de biología, de permitir que tu cuerpo funcione como fue diseñado, incluso en la madurez. Cuando dejas de masturbarte, no solo estás dejando de sentir placer, estás renunciando al control de tu vejiga, a noches de sueño tranquilo y a una parte esencial de tu libertad como hombre. He tenido pacientes que ya no se animan a salir a caminar por miedo a no encontrar un baño cerca. Otros que no duermen por temor a mojar la cama. No son cosas pequeñas. Son heridas silenciosas que van mermando la confianza, la independencia y la alegría de vivir. Y lo más triste es que muchos lo aceptan como parte natural de envejecer, cuando en realidad es consecuencia de un abandono invisible pero reversible. Hoy puede ser el día en que empieces a cuidarte de nuevo. Hoy puede ser el primer paso para recuperar tu ritmo, tu descanso y tu dignidad. Y si esta historia te ha hecho pensar en ti o en alguien que conoces, te invito a que lo compartas en los comentarios. Escribe el número 1 si esto resuena contigo. Es nuestra forma de saber que estás aquí, que estás presente y que estás dispuesto a reconectar con tu salud. 2. Cuando la mente se nubla y tú ya no eres tú. Hace no mucho recibí en consulta a un hombre llamado Javier, 62 años, jubilado, padre de 3 hijos, lector empedernido de toda la vida. Siempre fue agudo, rápido con las palabras, el tipo de persona que podía mantener una conversación profunda sobre historia o filosofía sin mirar un libro. Pero ese día, al sentarse frente a mí, bajó la mirada y me dijo con una voz que apenas se sostenía: «Doctor, últimamente entro en una habitación y no recuerdo por qué fui. Comienzo a decir algo y se me va la idea a mitad de frase. No me reconozco». Lo miré con calma. No era la primera vez que escuchaba eso. Y, lamentablemente, tampoco sería la última. Muchos hombres creen que esto es simplemente parte de envejecer, que la mente se vuelve lenta, dispersa, olvidadiza y que no hay nada que hacer al respecto. Pero la verdad es otra. Lo que Javier estaba experimentando no era solo edad, era desconexión. Era un cerebro que había dejado de recibir los estímulos que lo mantenían despierto, activo, vivo. Porque aunque pocos lo sepan y casi nadie lo dice en voz alta, la actividad sexual, incluso la autoestimulación, tiene un impacto directo sobre la función cerebral. Durante el clímax, el cuerpo libera una serie de sustancias poderosas: dopamina, serotonina, oxitocina. No son solo las hormonas del placer, son los químicos responsables de la memoria, la concentración, el estado de ánimo y la regulación emocional. Cuando dejamos de activar ese sistema, cuando el placer se ausenta durante semanas, meses, incluso años, la mente empieza a pagar el precio. El flujo sanguíneo al cerebro disminuye, el cortisol, la hormona del estrés, aumenta y las neuronas empiezan a resentirse. No pasa de golpe, no es como encender o apagar una luz, es más bien como una neblina que se instala lentamente. Primero olvidas nombres, luego fechas. Después te sorprendes sin saber qué día es o por qué estás en un lugar. Y en medio de esa niebla, nace algo peor: la duda. Ongan, ki, crom.
Crumb, 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 crumb. La sensación de que estás perdiendo algo profundo, algo tuyo. He visto hombres que, al dejar de tocarse, comenzaron a perder motivación para todo, para leer, para salir, incluso para conversar. No era depresión ni demencia. Era un cuerpo que había dejado de liberar lo que el cerebro necesitaba para funcionar. En hombres, además, la disminución de la actividad sexual suele acompañarse de una caída acelerada en los niveles de testosterona, una hormona clave no solo para el deseo, sino para la claridad mental, la toma de decisiones y la vitalidad. Y cuando esa hormona baja, también baja la percepción que uno tiene de sí mismo. De pronto, te sientes menos tú, menos capaz, menos presente. Lo más duro es que nadie lo dice. Nadie relaciona esta niebla mental con la falta de intimidad propia. Se culpa a la edad, al estrés, a cualquier otra cosa. Y mientras tanto, la confusión avanza, la motivación se apaga y la sensación de identidad se disuelve. Uno de mis pacientes, exprofesor universitario, me dijo: «Doctor, no tengo Alzheimer, pero hay mañanas en las que no me siento parte de mí». Fue una frase devastadora y al mismo tiempo profundamente reveladora, porque no hablaba de memoria, hablaba de presencia, de sentirse vivo, despierto, con propósito. La buena noticia es que este proceso, en muchos casos, se puede revertir. He visto hombres que, al reconectar con su cuerpo, con el placer, con ese espacio privado que habían abandonado por vergüenza o por olvido, comenzaron a recuperar también su mente. No necesitas pastillas, no necesitas volver a ser joven. Solo necesitas permitirte sentir de nuevo. Darle al cerebro esa chispa química que lo mantiene firme, despierto, alerta. A veces, algo tan simple como tocarse con amabilidad y sin juicio puede hacer más por tu mente que una docena de suplementos. Y si tú, mientras escuchas esto, has sentido que algo de esto también te pasa, si alguna vez te has quedado en blanco a mitad de frase o te has sentido menos tú, te invito a dejar un comentario con el número 2. No es por curiosidad, es para crear un espacio donde todos podamos vernos reflejados, sin vergüenza, sin culpa. Porque reconocer que algo no va bien es el primer paso para volver a sentirse completo. 3. La tristeza que no se nota, pero lo cambia todo. Luis tenía 71 años. Viudo desde hacía 2, padre de 4 y exferroviario. Se presentó a mi consulta sin un motivo físico claro. Su presión estaba estable, su corazón en buen estado y sus exámenes dentro de lo esperado para su edad. Pero su mirada no tenía brillo. Lo noté desde el primer momento. Se sentó, suspiró largo y dijo: «No me pasa nada, doctor. Pero tampoco me pasa algo. Ya no siento». Lo dijo con una mezcla de resignación y extrañeza, como si él mismo no entendiera en qué momento se había apagado por dentro. Y eso es exactamente lo que ocurre con muchos hombres después de los 60. No lloran, no gritan, no piden ayuda, solo se van apagando. Pierden el entusiasmo por las cosas que antes amaban. Se les va la curiosidad. Dejan de reír con ganas, de emocionarse con una película, de conectar con sus nietos. No sienten tristeza ni alegría, solo vacío. Y en demasiados casos, ese vacío no tiene explicación aparente. Médicos lo llaman apatía propia de la edad, pero yo sé que no es solo eso. Lo he visto tantas veces que ya no tengo dudas. Para muchos hombres, lo que llamamos depresión es, en realidad, el resultado silencioso de haber abandonado el contacto íntimo con su propio cuerpo. Lo diré sin rodeos. La masturbación en la vejez no es solo placer físico, es una forma profunda de autorregulación emocional. Durante el clímax, el cuerpo libera sustancias químicas como la oxitocina y las endorfinas, que no solo calman el sistema nervioso, sino que también aportan una sensación de paz, conexión y alivio. Son los estabilizadores naturales del ánimo. Cuando esa liberación desaparece, ya sea por vergüenza, por creencias culturales, por duelo o por olvido, el cuerpo y la mente comienzan a perder ese anclaje. Y poco a poco, uno deja de sentir. Literalmente. Lo más irónico es que muchos hombres dejan de masturbarse justo en los momentos en que más lo necesitan. Después de perder a su pareja, tras una cirugía, en medio de una enfermedad,
justo cuando el cuerpo clama por consuelo, por tacto, por presencia, ellos deciden cerrarse, convencidos de que ya no les corresponde. Pero al hacerlo, también cierran la puerta a una de las herramientas más simples y efectivas que tienen para enfrentar la tristeza, el estrés y el aislamiento. He tenido pacientes que no comían con gusto, que dormían de más o de menos, que se volvían irritables sin razón. Hombres que poco a poco dejaban de salir, de hablar, de moverse. No por flojera, no por enfermedad, por desconexión, por haber dejado de verse a sí mismos como seres vivos, sensibles, merecedores de sentir placer. Uno de ellos, después de semanas de trabajo juntos, me dijo algo que no olvidaré. Volver a tocarme fue como volver a respirar. No por el orgasmo, por el simple hecho de recordar que mi cuerpo todavía está aquí y todavía responde. Y eso, justamente, es lo que muchos han perdido, la sensación de estar aquí. La certeza de que su cuerpo sigue siendo parte de su experiencia humana, incluso con canas, arrugas y achaques. La masturbación, lejos de ser un acto vergonzoso o banal, puede convertirse en un acto de recuperación emocional. Una forma de recordarte que aún estás vivo, que aún puedes sentir, que no has sido completamente tragado por la rutina ni por la edad. Es importante entender que la depresión en adultos mayores no siempre se ve como una tristeza evidente. A veces se manifiesta como falta de energía, como desinterés por todo, como ese no me pasa nada que en realidad esconde un ya no me reconozco. Y aunque la terapia o los medicamentos pueden ser necesarios en ciertos casos, te sorprendería saber cuántos hombres han mejorado simplemente al permitirse reconectar con su cuerpo en soledad, sin juicio, sin prisa. Si algo de esto resuena contigo, si alguna vez has sentido ese vacío inexplicable, si te cuesta emocionarte o disfrutar de lo cotidiano, quiero que sepas que no estás solo y que lo que sientes tiene una raíz y también tiene un camino de regreso. Te invito a dejar el número 3 en los comentarios, no para exhibirte, sino para abrir una conversación valiente y necesaria, porque sentir de verdad sigue siendo posible. Incluso hoy, incluso a los 70, incluso después del silencio. 4. Cuando el cuerpo quiere dormir, pero el alma no lo deja. Carlos, de 70 años, llegó a mi consulta con los ojos apagados y el rostro pálido. Me dijo que llevaba meses durmiendo mal. Doctor, me confesó, me quedo dormido, pero me despierto a las 2 o 3 de la mañana, como si algo dentro de mí me empujara a abrir los ojos. Luego me quedo allí, acostado, mirando al techo, esperando que amanezca. Revisamos su salud general. No había apnea, ni problemas cardíacos, ni alteraciones hormonales visibles. Pero cuando le pregunté con suavidad sobre su vida íntima, bajó la mirada. Esa parte de mí se acabó, murmuró. Lo que Carlos no sabía, y que muy pocos relacionan, es que la intimidad, especialmente el clímax sexual, incluso en soledad, tiene un papel fundamental en el sueño profundo. Durante el orgasmo, el cuerpo libera una mezcla de sustancias naturales diseñadas por la evolución para ayudarte a descansar. Oxitocina, prolactina, endorfinas. Estas hormonas no solo inducen sensación de bienestar, sino que además apagan la respuesta de alerta, reducen el cortisol, la hormona del estrés, y preparan al cuerpo para entrar en un estado de descanso profundo y reparador. Es un sistema perfecto, un ciclo que por millones de años ha permitido al ser humano liberar tensiones, calmar el cuerpo y entregarse al descanso. Pero cuando ese ciclo se interrumpe, cuando se elimina la descarga natural que antes ocurría varias veces al mes o a la semana, el cuerpo empieza a buscar otras formas menos eficientes de relajarse, y muchas veces no las encuentra. El resultado, vueltas y vueltas en la cama, pensamientos que no se apagan, músculos tensos, noches largas y fragmentadas. Algunos, como Carlos, terminan recurriendo a pastillas para dormir. Otros simplemente aceptan el agotamiento como parte del envejecimiento. Pero dormir mal no es un detalle menor. La falta de sueño de calidad debilita el sistema inmune, acelera el deterioro cognitivo, altera el estado de ánimo y multiplica el riesgo de caídas, confusión y enfermedades crónicas. Y lo más triste es que todo eso podría prevenirse con algo tan básico como permitirle al cuerpo liberar lo que está acumulando en silencio. He tenido pacientes que,
Tras volver a incorporar el placer propio en su rutina nocturna, regresan y me dicen con asombro: «Doctor, duermo como hace 20 años». No fue magia, no fue un fármaco, fue biología respetada, fue escucharse, fue permitirse sentir de nuevo. Dormir no es solo cerrar los ojos, es un ritual hormonal, un reinicio profundo. Y la intimidad, lejos de ser un lujo, es parte esencial de ese ritual, especialmente en edades donde el estrés, la soledad o las pérdidas emocionales pueden volverse más frecuentes. El clímax, aún en soledad, sin fantasías ni obsesiones, es una señal para el sistema nervioso. Está bien relajarse. Estás a salvo. Puedes descansar. Si llevas tiempo despertando en la madrugada, si sientes que no descansas aunque duermas muchas horas, si notas que tu mente corre cuando todo debería estar en silencio, quizás no se trate de un problema de sueño. Quizás se trate de una carencia emocional y fisiológica que tu cuerpo ya no sabe cómo pedir, pero que aún puedes darle. A veces, lo que falta no es una pastilla, sino un momento contigo mismo. Y si esta reflexión te ha tocado de alguna manera, te invito a escribir el número 4 en los comentarios. No es una confesión. Es una forma de decir: estoy aquí, escuchando, aprendiendo y listo para empezar a cuidarme de nuevo. 5. La base olvidada del cuerpo y su lenta caída. Andrés era bombero. Pasó más de 30 años respondiendo a emergencias, cargando mangueras, subiendo escaleras, salvando vidas. Un hombre fuerte, orgulloso, de esos que rara vez admiten debilidad. Pero el día que vino a mi consulta, lo hizo con una sinceridad que me desarmó. «Doctor», me dijo, «cada vez que estoy mucho rato de pie, siento que la base de mi cuerpo se está desmoronando. Y, a veces, tengo pequeñas fugas de orina. No es doloroso, pero sí incómodo y muy vergonzoso». Lo que Andrés estaba describiendo, sin saberlo, era el deterioro del suelo pélvico, esa red de músculos ubicada en la base del torso que sostiene la vejiga, los intestinos y los órganos sexuales. Es una parte del cuerpo que casi nadie menciona hasta que empieza a fallar. Pero una vez que falla, lo cambia todo. Aparecen escapes involuntarios de orina o gases, molestias al caminar o al permanecer de pie, pérdida de sensibilidad sexual e incluso dolor en la zona baja de la espalda o en las caderas. Y en hombres mayores, este deterioro suele venir acompañado de algo más: silencio, vergüenza y aislamiento. Pero aquí viene lo que pocos imaginan. Una de las formas más efectivas y naturales de mantener el suelo pélvico activo y saludable es a través de la excitación y el orgasmo. Sí, incluso cuando se trata de placer en soledad, durante la autoestimulación y especialmente durante el clímax, los músculos del suelo pélvico se contraen de manera rítmica. Esas contracciones no son solo parte del placer, son un ejercicio fisiológico que activa la circulación en la parte inferior del cuerpo, fortalece los tejidos de soporte y mantiene viva la comunicación entre nervios y músculos. Cuando dejamos de estimular esta zona, los músculos pierden tono, el flujo sanguíneo disminuye y el tejido empieza a volverse más rígido, menos elástico. El cuerpo se vuelve torpe en esa área, como si olvidara cómo responder. Y poco a poco, aparecen los síntomas: necesidad urgente de orinar, escapes leves tras ir al baño, dificultad para retener gases o para sostener una erección, molestias al moverse o al sentarse durante mucho tiempo. En las mujeres, este deterioro puede llevar a sequedad, tensión e incomodidad durante la intimidad. En los hombres, al sentimiento de inutilidad. He conocido a hombres que comenzaron a evitar reuniones sociales por miedo a tener un accidente. Otros que dejaron de viajar, de caminar, de reír con fuerza. No porque el cuerpo no pudiera, sino porque nadie les dijo que aún se podía fortalecer, que no todo estaba perdido. En muchos casos, bastó con volver a incluir la autoestimulación como parte de una rutina de autocuidado. Y en pocas semanas, los síntomas comenzaron a mejorar. No desaparecieron por arte de magia, pero sí se redujeron. Porque el cuerpo responde cuando lo tocamos con respeto, cuando le recordamos que aún importa, que aún tiene un propósito. La circulación también mejora. Con cada episodio de excitación, los vasos sanguíneos se expanden,
permitiendo que llegue más oxígeno y nutrientes a los tejidos. Esta renovación celular es vital para mantener la función eréctil, la sensibilidad y la recuperación muscular. Cuando la circulación en la zona pélvica disminuye, se pierde firmeza, se pierde respuesta, se pierde confianza. Y todo eso afecta no solo al cuerpo, sino también al ánimo, a la percepción de uno mismo. No es casualidad que muchos hombres mayores empiecen a depender de ropa interior especial, compresas o incluso de la proximidad constante al baño. No es que su cuerpo haya fallado del todo, es que se ha olvidado de cómo funcionar. Y ese olvido, aunque sea lento y silencioso, también puede revertirse. Lo he visto, lo he acompañado. Y por eso te lo digo con total honestidad. No te rindas con esa parte de ti. No dejes que el miedo o la vergüenza te alejen de lo que todavía puedes fortalecer. Si alguna vez te ha pasado algo de esto, aunque sea una sola vez, te invito a escribir el número 5 en los comentarios. No por morbo, no por exposición, sino por valentía. Porque hay muchos hombres que están en la misma situación y que necesitan saber que no están solos. Y si tú ya diste ese primer paso, quizás tu palabra también les sirva de guía. 6. Cuando el cuerpo se enferma más y tú no entiendes por qué. Fernando siempre había sido un hombre fuerte. A los 72 años, seguía caminando por las mañanas, cuidando su jardín y evitando los excesos. Pero aquel invierno, algo cambió. Llegó a mi consulta con la cara pálida, los ojos apagados y una tos persistente. Me dijo: «Doctor, este año me enfermé 3 veces. Antes me daba un resfriado y en 2 días ya estaba como nuevo. Ahora me tumba por semanas». Lo revisamos. Pulmones limpios, análisis normales, ninguna alerta evidente. Pero cuando le pregunté, con todo el respeto por su vida íntima, bajó los ojos y dijo: «Esa parte lleva años dormida». Lo que Fernando no sabía, y que pocos sospechan, es que la actividad sexual, incluso en solitario, tiene un impacto directo sobre el sistema inmunitario. No es una metáfora, es biología pura. Durante la excitación sexual, y especialmente durante el orgasmo, el cuerpo produce una oleada de sustancias químicas que no solo generan placer, sino que también protegen y refuerzan nuestras defensas internas. Una de ellas es la inmunoglobulina A, IgA, un anticuerpo clave que actúa como la primera línea de defensa en las vías respiratorias y digestivas, impidiendo que virus y bacterias nos invadan. También se liberan endorfinas, que reducen la inflamación y ayudan al cuerpo a sanar más rápido. Estas respuestas naturales, diseñadas por la evolución, funcionan como un escudo invisible que nos cuida desde adentro. Pero cuando dejamos de tener contacto íntimo con nuestro cuerpo, ese escudo comienza a debilitarse, lentamente, silenciosamente, y entonces cualquier gripe dura más de la cuenta. Las heridas tardan más en cerrar, el cansancio se instala sin motivo claro, el cuerpo comienza a funcionar a medias. Lo más alarmante es que muchas personas, como Fernando, no logran hacer esa conexión. Se preguntan por qué se enferman más seguido, por qué ya no se recuperan como antes, por qué una simple tos les dura 3 semanas. Algunos piensan que es el clima, otros que es el estrés, y en parte puede ser cierto. Pero la verdad más profunda es que el cuerpo ya no recibe las señales químicas que antes le decían: sana, defiéndete, recupérate. He conocido a mujeres mayores que, tras enviudar, dejaron de tocarse durante años, y con el tiempo, su salud comenzó a deteriorarse sin causa aparente. Hasta que un día, en una conversación íntima y sin juicios, se permitieron volver a conectarse consigo mismas. No por deseo sexual, sino por bienestar. Y los cambios fueron sorprendentes. Más energía, mejor ánimo, menos resfriados, recuperación más rápida, porque no era magia. Era su sistema inmune recibiendo nuevamente el mensaje de que aún valía la pena defender ese cuerpo, cuidarlo, mantenerlo en pie. En muchas culturas, hablar de este tema está lleno de tabúes. Hay quien piensa que tocarse después de cierta edad es inapropiado, sucio, innecesario. Pero te lo digo como médico, eso es una mentira que ha hecho mucho daño. Tu cuerpo, incluso con arrugas, con canas, con cicatrices,
sigue siendo digno de placer, de atención, de cuidado. Y cuando lo tocas, cuando lo escuchas, cuando le das ese momento íntimo y silencioso, él responde. No solo con placer, también con salud. La actividad sexual regular, aunque sea en soledad, ayuda a regular las hormonas del estrés como el cortisol, mejora la circulación, equilibra el sistema nervioso y refuerza las defensas. Es como darle al cuerpo una señal clara. Todavía estoy aquí. Todavía quiero vivir bien. Y créeme, cada célula lo escucha. He visto hombres frágiles volverse más resistentes. He visto mujeres apagadas recuperar vitalidad. Todo por atreverse a recuperar esa parte de sí mismos que creían perdida para siempre. Si llevas tiempo enfermo más de la cuenta, si te sientes más vulnerable, más lento, más propenso a caer ante cualquier virus, tal vez lo que te falta no sea solo vitamina C. Tal vez lo que tu cuerpo te está pidiendo, en silencio, es que regreses a él, que no lo abandones, que lo toques con cariño, con gratitud, con la certeza de que aún tiene mucho por ofrecer. Y si esto que acabo de decir te tocó de alguna manera, si sentiste que describía algo que tú también estás viviendo, te invito a escribir el número 6 en los comentarios. No para contar detalles, no para exponerte, solo para decir, en silencio, pero con fuerza, estoy aquí, me reconozco, y estoy listo para empezar a cuidarme de nuevo. Sting. 7. Cuando dejas de tocarte, y poco a poco dejas de reconocerte. Nunca olvidaré la conversación que tuve con Agustín, un exdirector de escuela de casi 70 años. Fue un hombre seguro, carismático, de esos que con solo entrar a una sala captaban la atención. Pero el día que vino a revisión, algo en su forma de estar era distinto. Sus hombros caídos, su voz apagada. Después de un rato, suspiró y me dijo algo que todavía resuena dentro de mí. Ya no siento que vivo en este cuerpo, siento que solo lo habito, como si ya no fuera mío. Lo que Agustín estaba describiendo no era un síntoma clínico, ni una enfermedad concreta, era algo más profundo, más invisible. Era la pérdida progresiva de conexión con su propio cuerpo, y es algo que he visto repetirse con frecuencia en hombres mayores. Dejan de mirarse al espejo, de cuidar su imagen, de prestarse atención, no porque no les importe, sino porque ya no se reconocen. Han dejado de sentir que ese cuerpo aún tiene valor, aún merece cariño, respeto o disfrute. Esta desconexión rara vez ocurre de golpe. Llega en silencio. Primero se dejan de lado ciertas rutinas, después se evita el tacto, luego se asume que el placer ya no tiene cabida en esta etapa de la vida. Y, con el tiempo, se instala una especie de frialdad hacia uno mismo, como si envejecer significara automáticamente renunciar al derecho de sentirse bien, pero no es así. En absoluto. Cuando dejamos de tocarnos, de sentir, de explorar, de tener un momento íntimo con nuestro cuerpo, aunque sea a solas, sin expectativas, empezamos a alejarnos emocional y psicológicamente de él. Y con ello, comenzamos a olvidar quiénes somos. El autotoque no es solo físico, es presencia. Es una manera de decirle al sistema nervioso, estoy aquí, existo, importo. Es reafirmar, incluso sin palabras, que uno sigue vivo en este cuerpo, no solo pasando el tiempo hasta que llegue el final. Y cuando ese contacto se pierde, también se pierde motivación. Se pierde la voluntad de cuidarse, de alimentarse bien, de hacer ejercicio, de vestirse con intención. He visto hombres que antes eran coquetos y detallistas volverse invisibles incluso para sí mismos. Mujeres que dejaron de sentirse femeninas después de la menopausia. Personas que, en esencia, dejaron de sentirse personas. Y eso quizás es lo más doloroso de todo. No la vejez, no las arrugas, no los achaques, sino la desaparición paulatina del vínculo con uno mismo. Cuando un hombre deja de tocarse, no solo está dejando de estimular sus sentidos, está diciéndose, aunque no lo diga en voz alta, que ya no vale la pena sentir, que su cuerpo es solo un envase y no una parte viva de su identidad. He visto a pacientes volver en sí, recuperar energía, autoestima y alegría, no por un medicamento, no por una cirugía, sino simplemente porque se atrevieron a tocarse con respeto, a decirse sin palabras,
Sigo aquí. Todavía soy yo. Uno de ellos, después de semanas de trabajo interior, me dijo, no sabía cuánto me extrañaba hasta que volví a encontrarme. Y lo dijo con lágrimas en los ojos, porque para muchos, reconectar con el cuerpo es también reconectar con el alma, tocar tu cuerpo con cariño, explorarlo sin juicio, darte unos minutos para sentir aunque sea sin deseo sexual, es un acto poderoso. No es lujuria, no es debilidad, no es vergüenza. Es cuidado, es dignidad, es memoria de ti mismo. Y mientras más lo practiques, más te recordará tu cuerpo que está vivo, que responde, que aún puedes habitarlo con placer y con presencia. Si tú alguna vez has sentido que te estás perdiendo a ti mismo, que ya no te reconoces, que hay partes de ti que se han apagado, por favor, no lo dejes pasar. Escribe el número 7 en los comentarios. No para exponerte, sino para recordarte y recordarnos que todavía estás aquí, que aún puedes volver, y que nunca es tarde para volver a sentirte tú. 8. Regresar a ti. Una meditación corta para recuperar fuerza, presencia y dignidad. Después de tantos años escuchando a hombres hablarme de su cuerpo, de sus dudas, de sus pérdidas, he llegado a una conclusión que me acompaña todos los días. Muchas veces, el problema no es que el cuerpo ya no funcione. El problema es que hemos dejado de habitarlo. Hemos dejado de confiar en él. Y con eso, hemos dejado de confiar en nosotros mismos. Pero no todo está perdido. Ni siquiera cuando te sientes lejos de ti. Ni siquiera cuando piensas que ya es tarde para cambiar. El simple acto de detenerte unos minutos, respirar con conciencia y pronunciar ciertas palabras puede ayudarte a reconectar con tu fuerza interior. Lo he visto, lo he guiado, y ahora quiero ofrecerte este espacio como un regalo. No necesitas ser espiritual, ni tener experiencia previa, solo necesitas estar aquí, contigo. Antes de comenzar, busca un lugar tranquilo. Puedes sentarte en una silla, en el borde de la cama o en un rincón donde nadie te interrumpa. No tienes que cerrar los ojos si no lo deseas, pero si puedes hacerlo, ayudará a entrar en ti con más facilidad. Pon las manos sobre tu abdomen o sobre tu pecho, como prefieras. Respira profundo, muy profundo. Inhala por la nariz y exhala por la boca, lentamente. Vamos a hacer esta meditación juntos. No hay prisa, no hay meta, solo presencia. Cuando estés listo, repite en tu mente o en voz baja estas palabras. No hace falta que las creas desde el principio. Solo escúchalas con el corazón abierto. Deja que entren. Deja que se siembren dentro de ti. Inhalo y siento mi cuerpo presente. Exhalo y me permito estar aquí, sin juicio. Mi cuerpo sigue siendo mío. Aún con años, aún con marcas, aún con historia, sigue siendo mío. Todavía puedo sentir. Todavía puedo despertar. Todavía merezco experimentar placer, calma y conexión. No estoy roto. Estoy vivo. No estoy acabado. Estoy en camino. Mi deseo no es una vergüenza. Es una señal de que mi cuerpo aún me habla. Y yo elijo escucharlo. Me doy permiso para tocarme con respeto, para respirar con calma, para honrar la historia que mi cuerpo ha vivido. Y también para escribir lo que aún falta por vivir. No soy solo un recuerdo, soy presencia, soy fuerza, soy un hombre completo, incluso con mis miedos, mis errores y mis años. Yo soy mi refugio, yo soy mi compañía, yo soy suficiente. Respira profundo otra vez. Lleva tus manos al centro de tu pecho si aún no lo has hecho. Siente el calor, siente que estás aquí, en este momento, respirando, reconectando. Quizás te llegue una lágrima. Está bien, no la detengas. No es debilidad, es señal de que estás tocando algo real dentro de ti, algo que quizás llevaba mucho tiempo esperando ser mirado. Tocarte con respeto es una forma de volver a casa, de reencontrarte contigo después de años de olvido. Es una forma de recordar que tu cuerpo no es un problema, es tu compañero, tu refugio, tu verdad. Puedes repetir esta meditación cada vez que lo necesites, por la mañana, antes de dormir, o incluso durante el día. Si sientes que estás perdiendo tu centro, no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo con amor, con honestidad, con la intención de volver a ti.
He acompañado a muchos hombres mayores que, tras años de silencio, comenzaron a pronunciar estas palabras cada día. Y con el tiempo, algo en ellos cambió. No se hicieron jóvenes. No desaparecieron sus arrugas, pero sus ojos volvieron a brillar. Su voz se volvió más firme y su presencia más viva. No subestimes lo que puede hacer una simple afirmación dicha desde el corazón. No subestimes lo que puede despertar una mano puesta sobre tu piel con ternura. En un mundo que nos enseña a negar el cuerpo después de cierta edad, atreverse a sentir es un acto revolucionario. Y tú puedes hacerlo. A tu ritmo, a tu manera. Pero hazlo. Porque aún estás aquí. Y aún lo mereces. Si esta meditación te ha llegado al corazón, te invito a compartirlo en los comentarios. Escribe el número 8. Si decidiste darte este regalo hoy, tal vez no lo parezca, pero ese pequeño gesto podría inspirar a otro hombre a empezar también. Si has llegado hasta aquí, quiero hablarte no como médico, sino como alguien que ha tenido el privilegio de escuchar, durante más de 3 décadas, las historias más íntimas de hombres como tú, hombres que han trabajado duro, que han amado, que han sostenido familias enteras y que un día se dieron cuenta de que su cuerpo ya no respondía como antes. Esa pregunta, ¿qué me está pasando?, no es debilidad. Es señal de que aún estás despierto, aún estás buscando, aún quieres vivir con presencia, con dignidad, con fuerza. Y eso, amigo mío, merece el mayor de los respetos. Hoy hemos hablado de algo que la mayoría evita: la pérdida silenciosa de la intimidad propia y todo lo que eso conlleva a la salud de tu próstata, tu mente, tu descanso, tus emociones, tu sistema inmune, tu suelo pélvico, tu identidad. Y también hemos explorado el camino de regreso. Reconectar contigo mismo, con tu cuerpo, con ese espacio donde aún vive tu poder personal. Porque no se trata solo de sexo ni de juventud. Se trata de sentir que aún estás aquí, que aún eres tú, y que mereces vivir esta etapa no como una rendición, sino como una recuperación. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, te invito a dejar un comentario. Cuéntame qué parte resonó contigo, qué aprendiste hoy, o simplemente escribe 111 si sentiste que este video te hablaba directamente. Si conoces a alguien que también necesita escucharlo, compártelo. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. No por números, sino porque queremos seguir creando contenido que de verdad sirva, que de verdad sane y que acompañe a quienes han sido olvidados durante demasiado tiempo. Aquí no se trata de tener 20 años. Se trata de tener el coraje de vivir a los 60, 70, 80, con conciencia, con orgullo, con corazón. Cuídate, vuelve a ti y nos vemos en el próximo video. Hoy ChatGPT.